La palabra al concejal Yesid García. Presidente, gracias. Muy buenos días a todos los colegas y funcionarios que nos acompañan. Sobre el tema que está en los editoriales hasta ahora de esta comisión, debo decir en primer lugar que no estoy de acuerdo con ninguna censura de prensa. No lo comparto, no ha sido mi estilo. En segundo lugar, que hay una proposición aprobada de citación al Canal Capital por parte de este concejal. Y en tercer lugar, que como el periodista me menciona, quiero decir que este concejal solamente ha sido invitado una vez en el último año a cualquier programa del Canal Capital y que la inmensa mayoría de mis colegas ha sido invitado en mayores ocasiones que yo a ese canal, y que el veto sí existe, pero me parece que el veto principal está en las cadenas privadas, fundamentalmente en Caracol, en RCN y en CMI, sobre los concejales que defendemos la Bogotá humana y el alcalde Gustavo Petro. Pero, presidente, yo no pedí la palabra para referirme a ese tema. Me obligaron las circunstancias. Yo pedí la palabra para recordarle al Consejo que el día 18, desde el 8 de julio, el Estado de Israel ha emprendido una violenta ofensiva militar contra el pueblo palestino que habita en la Franja de Gaza, que hoy es el día 17 de esa violenta e inhumana ofensiva, que esa ofensiva al día de hoy ha cobrado más de 1.000 muertos palestinos. De ellos, más de 100 son niños. Hay cerca de 7.000 heridos. Y los últimos hechos de guerra, si eso se le puede llamar una guerra y no una masacre, es que el ejército israelita ha bombardeado un hospital, uno de los pocos que funcionaba en Gaza, y ha atacado con misiles 2 escuelas que tenían la bandera de las Naciones Unidas, violando así el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Las incursiones militares de Israel en Gaza, que tienen como objetivo doblegar la resistencia palestina contra la ilegal ocupación y de masacrar a su población, han sido recurrentes. Presidente, le pido que me ayude con el silencio. Baste recordar que hubo una operación Hierro Fundido en el año 2008, con cerca de 2.000 palestinos muertos, y Pilar Defensivo en el 2012, que se suspendió unilateralmente por Israel cuando pasó la barrera de los 2.000 muertos. ¿Será que ese es el termómetro que este Estado genocida tiene para medir hasta dónde va en sus bombardeos y en su ofensiva contra inermes civiles? Que pasen esas operaciones de 2.000 muertos. En esta ocasión, el pretexto de la ofensiva fue un repudiable secuestro y repudiable asesinato de 3 adolescentes israelitas. Y eso se respondió con la quema de un niño adolescente palestino
vivo en Jerusalén e inició la ofensiva militar. En esta ofensiva, las tropas del Estado de Israel solo comenzaron a tener bajas cuando iniciaron la ofensiva terrestre. Antes de la pretendida ofensiva de Hamás sobre el territorio judío, solamente murieron 2 o 3 civiles, uno de ellos por lo que se llama el fuego amigo en el lenguaje de guerra. Esto no es un enfrentamiento entre ejércitos, señor presidente. Este es el enfrentamiento entre un pueblo cuya única arma es la dignidad contra la quinta potencia militar del mundo. Por ello, hago esta intervención para expresar mi repudio al genocidio, para exigir que cese la ofensiva sobre el pueblo palestino, para exigir que se retire Israel y sus tropas del territorio palestino, para exigir a la comunidad internacional, tan acuciosa en otras ocasiones, a que intervenga estableciendo un cese al fuego definitivo y sin condiciones por parte de Israel, que se condene al Estado agresor. Y para decir, señor presidente, que desde aquí también expreso mi solidaridad con la causa nacional palestina, con el Estado palestino, con el pueblo palestino, porque ¿qué clase de desequilibrados son los que ordenan una ofensiva militar sobre hospitales y colegios? Es que lo que sufrieron por el nazismo se lo van a hacer pagar con creces a los palestinos. Es hora de la intervención de la comunidad internacional y es hora que el gobierno de Colombia, como 138 países del mundo que ya aceptaron a Palestina como miembro no pleno aún de las Naciones Unidas, se pronuncie positivamente al respecto. Muchas gracias, señor presidente. Concejal Yesid García, ya se tomó la agüita, ya lo hemos calmado para su réplica. Presidente, le pido el favor de que me ordene un tinto, ya que está tan amable conmigo, si fuese tan amable. Con mucho gusto, concejal. Gracias. ¿Con una de azúcar o 2? No, yo sin azúcar. Bueno. Gracias. Presidente, mire, es que pedí la moción de réplica porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Es absolutamente desproporcionado, por fuera de toda comprensión y análisis de la realidad, colocar o poner, como se dice correctamente, en un mismo nivel el enfrentamiento entre palestinos y israelitas. Concejal Marco Fidel, yo toda la vida he condenado el terrorismo y he condenado la FARC. He condenado a Hamás, pero lo que no puedo es negarme a ver una realidad, la realidad de que hoy se niega por la fuerza, por la violencia, por la masacre de civiles, el derecho a existir del Estado palestino. Concejal Marco Fidel, Palestina es la franja de Gaza y Cisjordania. La primera 3 veces ha sufrido en los últimos 6 años la ofensiva militar, reitero, de la quinta potencia militar del mundo, que es el Estado de Israel. Y en Cisjordania se construye un muro
un muro en territorio palestino construido por Israel. También le roban tierra a Palestina construyendo el muro. Ese es el nuevo muro de la ignominia. Tanto que se dijo del muro de Berlín, pero hoy soy cómplices del muro de Palestina que construyen ilegalmente los israelitas. ¿Cómo se va a poner en pie de igualdad el pueblo palestino que sufre el genocidio y el ejército israelita que bombardea escuelas y hospitales? ¿Cuántos son los muertos israelitas en esta confrontación? Orlando no hay ningún niño. Los 3 adolescentes fue antes de que comenzara la ofensiva. Aquí los muertos niños los pone Palestina por el bombardeo indiscriminado sobre objetivos civiles. Es que ya hasta la comunidad internacional que yo le reclamé en mi intervención está diciendo que se violó el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Sobre esto podríamos profundizar. Yo creo que el concejal tiene todo el derecho a poner la bandera del colonialismo israelita en su curul. Y yo a eso le respondo diciendo: la historia, el significado de 150 niños masacrados por bombas israelitas en los últimos 17 días tienen un nicho en la curul mía. Muchas gracias, presidente.